La polémica de Javier Milei responde con fuerza a Cecilia Roth. ¿Qué dijo esta vez? No te pierdas la respuesta. No es solamente que la gente en abstracto se hartó del kirchnerismo, sino que los jóvenes en particular se cansaron de un modelo que supo instrumentalizarlos, que supo contagiarles una falsa rebeldía, que supo posicionarlos como actores protagónicos de la escena política, y ese modelo ya no existe. Ese modelo además se demostró falso, corrupto y corruptor. Entonces, digo, me llama la atención. Creo que el chico hace una autocrítica más que interesante y más que directa, pero se pierde lo más importante. Los propios jóvenes a los cuales ellos apuntan con su streaming no los están escuchando. No, pero además a mí me llama la atención que cuando se habla de Cristina corrupto, no dicen, bueno, está muy bien que citen el libro de Majul, porque son libros de investigación periodística que ayudan y mucho a esclarecer. Pero no hablan de los hechos judiciales, por ejemplo, ¿no? No. Bueno, hay otro episodio en otro streaming donde otra militante similar decía que en realidad para ella era funcional la corrupción, que ella entendía que la corrupción era virtuosa porque ponía en marcha todo el engranaje de la obra pública y que eso y bueno, que eso era virtuoso políticamente. Yo creo que les han destrozado la cabeza, pero afortunadamente, insisto, hoy son minoría. Porque el kirchnerismo sufrió los embates de la ideología woke. Es decir, hubo una época en la que los kirchneristas se asumían como el Partido Nacional y Popular de la Argentina. Tomaban ese término de la filosofía gramsciana. Somos los nacionales y populares. Y esa época pasó. Ahora ellos desde hace algunos tiempos han apuntado ya no al pueblo, sino a las minorías. Y han cambiado a su sujeto político. Hoy el Partido Nacional y Popular en la Argentina es el de Javier Milei, que llega transversalmente a todas las capas sociales, desde las altas hasta las bajas, que está llegando a jóvenes, a adultos, incluso cada vez más gente grande en la que al inicio había cierta resistencia, está llegando cada vez más a mujeres con datos clarísimos que parecían impensables hace apenas un año. Por ejemplo, ver que este gobierno, o que en el marco de este gobierno los femicidios caigan cerca de un 20% respecto de las gestiones kirchneristas, bueno, tiran por la borda una serie de relatos que estaban en el corazón del kirchnerismo. Ahora, vos decís que ahora el Partido Nacional y Popular, digamos. Sí, sería Nacional y Popular. Nacional y Popular. ¿Y eso implica, digamos, incluye el populismo como efecto? No, el populismo no sé si es negativo en sí mismo, ¿no? O sí por lo demagógico en un punto. Yo lo voy a hablar desde la filosofía política. Sí, porque sos politólogo, claro. Sí, y aparte me dedico a esa rama. Quien mejor ha definido el populismo es Ernesto Laclau. Perfecto. El intelectual de los kirchneristas. O sea, vamos a darles un punto, gran filósofo político. Correcto. Ahora, Ernesto Laclau marca algo que es muy importante, que es que el populismo no es una ideología política, sino un estilo del discurso político, que va anudando, va concatenando sujetos que están dispersos en la sociedad. Simbólicos para nominarlos a la postre como el pueblo. Interpelamos a ese sujeto necesario para la democracia, pero ausente materialmente, que es el sujeto popular, que está en la propia palabra democracia. Es interesante porque eso sería como la hegemonía gramsciana, que de algún modo... Exacto. A ver, ha logrado lo que logró, es decir, una población pobre, absolutamente empobrecida desde el punto de vista material, llena de símbolos que los nuclea, pero que ahora tampoco les alcanza. Exacto, sus cadenas equivalenciales, sería esto técnicamente, están todas rotas por todas partes. Entonces, en un momento cuando ellos lograron constituir al sujeto popular en la Argentina, fue la época del vamos por todos, el 2011, el 54%, era muy difícil oponerse a eso. En este momento... el pueblo ya no se deja interpelar por ellos, porque ellos se han mostrado como antipueblo bajo el concepto de casta. Quien entonces le arrebata al sujeto popular es Javier Milei. No el macrismo, porque el macrismo era meramente institucionalista, no tenía discurso político como tal, tenía discurso de gestión política, pero no discurso político en clave ideológica. Si el populismo no es una ideología, sino es una forma del discurso político, entonces puede haber tanto por izquierda como por derecha populismos. El punto es, ¿a qué le llamamos pueblo? El kirchnerismo le llamaba pueblo a delincuentes, feministas, abortistas, gente que vivía de por vida de planes sociales,
Cuando hablamos de piqueteros. Nisman y de la AMI, hablamos de alianza, dijo el fiscal Nisman, con el terrorismo, el encubrimiento a través del pacto con Irán, de los que volaron la AMIA, ¿no? Y no solamente los Simpatía terroristas, con el terrorismo. Y no solamente los terroristas extranjeros, sino también los terroristas locales, montoneros, los resabios del ERP, toda esa gente estaba dentro de ese conglomerado que llamaba pueblo el kirchnerismo. Ahora, ¿qué hace el mileísmo? Mileísmo interpela a otro pueblo, el pueblo que labura, que paga impuestos, que es buen vecino, que quiere mantener a su familia, que tiene ánimos de superarse, porque al final del día las pasiones políticas son fundamentales, esto lo sabían bien los filósofos políticos del siglo XVIII. Nosotros nos olvidamos de la pasión como forma de expresión de la naturaleza humana, pero ellos lo tenían muy claro. Yo puedo jugar con las pasiones humanas. Las izquierdas suelen jugar, por ejemplo, con la pasión de la envidia. La envidia me puede carcomer por dentro y al envidioso le calza muy bien un discurso que le explica todas sus frustraciones en virtud de factores externos que no hacen a su responsabilidad individual. Así las cosas, por ejemplo, si yo tengo un mal momento en mi vida, será culpa del rico, será culpa del hombre, será culpa del heterosexual, será culpa del blanco, será culpa de aquel que es eurocéntrico, según el tipo de sujeto al que yo quiero interpelar. En cambio, por derecha se apela a otra pasión, que es la pasión de la autosuperación. Yo le quiero decir a esa persona, es cierto, hay condicionamientos sociales, es cierto, las realidades no son siempre las mejores, pero vos podés salir adelante si haces las cosas bien y tenés que competir en primer lugar contra vos mismo. Qué interesante, ¿eh? La verdad que es lindo porque también es teórico. Y te quiero preguntar ahora sobre la narrativa mileísta, pero antes ya hablamos de Gramsci, bueno, hablamos un poco de teoría, pero hablemos de la práctica. La industria cultural de algún modo sufre algunos embates, o al menos Cecilia Roth como protagonista, y después vamos a poner un posteo tuyo también, decía esto de lo que pasa con el mileísmo según su visión. Mirá. En democracia se puede hablar de lo que uno piensa que es lo propio, ¿no? Yo lo quiero tomar así, con lo cual siento que, bueno, sabemos, yo no sé cómo es la respuesta en general de cómo actúa esta especie de, no sé cómo decirlo, de granja de odiadores. Sí. Y que, bueno, que a lo mejor lo que yo digo no nos gusta y bueno, se reacciona de alguna manera que yo ya conozco. Granjas de odiadores, dice Cecilia Roth. Sí, ella acusó también de censura, lo cual es un disparate. Claro. Lo que pasa es que la ¿Vos estarías dentro de la granja esa, según ella? Mirá, bueno, qué sé yo. Yo soy un escritor, supongo que ella me verá como una especie de expresión de la ultraderecha o algo por el estilo y seré parte de una granja, qué sé yo. Me tiene sin cuidado. Acá el punto es aclarar siempre las ideas. A ver. Ella acusa que hay censura, así como muchos otros actores que han vivido del Estado, Lali Espósito, entre otros, acusan de que habría una censura. En realidad, la censura es un acto de agresión contra un derecho llamado libertad de expresión. El acto de la censura, por su propia índole, busca impedir que el otro se exprese con libertad y para eso lo puede lograr de varias formas. O te amenazo físicamente, o te lastimo físicamente, o expropio los medios materiales con los cuales vos te expresás. Eso lo puede hacer un privado o lo puede hacer el Estado. Bien, la censura puede venir de ambos lados. A esta señora no la han agredido físicamente, no le han amenazado con agresiones físicas, ni le han expropiado sus medios materiales con los cuales expresa sus ideas artísticas. De hecho, que esté denunciando censura en todos los medios de comunicación es una prueba de que no hay censura. Lo que a ella en todo caso le molesta es que esa pieza fundamental de la construcción de hegemonía kirchnerista, que fue el medio cultural, que vivió del Estado durante muchos tiempos, ya no exista como tal, ya no sea una herramienta de poder la cultura, sino que sea un juego de demanda y oferta. Si uno culturalmente vende algo que gusta al público, pues tendrá éxito. Si vende algo que no gusta al público, pues fracasará. Usar una palabra de Marx, de mercancía, digamos, producción de mercancía, de intercambio. Sí, porque ¿cuál es la alternativa a que la cultura sea una mercancía? Que la cultura sea el producto de la política. No hay otra alternativa. O vos subsistís vendiendo en el mercado y te habla un productor de cultura. Claro. Yo soy escritor, tengo 6 libros publicados. Yo nunca
recibí ni un solo subsidio, tampoco lo haría, jamás le pedía nada a nadie, y el día en que mis libros dejen de vender, pues tendré que dedicarme a otra cosa. Yo no pienso pedirle a un pobre que no puede llegar a fin de mes que esté pagando impuestos para financiar mi sueño personal de ser escritor. Entonces, es decir, el Estado como ¿no? que le saca a uno y le da a otro, que es un poco lo que se plantea en la actualidad. Sí, y que hay que decir cómo se lo saca. Se lo saca a través de un acto de violencia organizada. Es decir, cuando hablamos de impuestos, que al final del día es la forma que el Estado se mantiene financieramente, estamos hablando de una agresión contra la sociedad civil. Y uno puede ser más o menos agresivo. Ser agresivo para mantener los sueños de la señora Roth, ser agresivo contra los que menos tienen, es un acto de barbarie organizada. Y lo más curioso de todos es que la ideología oficial de antaño nos aseguraba que esta gente era solidaria. No, el artista solidario es aquel que dice: no me den subsidios, lo que yo produzco es suficientemente bueno como para que la gente voluntariamente quiera obtener mis productos culturales. Ahora vamos a ver tu respuesta formal a Roth, que decía esto, porque ella insiste con el tema de la censura. A ver. Yo creo que el gobierno está censurando, pero ni hablar que está censurando. Estoy segura, o sea, lo sé, lo veo, lo siento, lo conozco. No se puede hablar sobre la dictadura cívico-militar, no se puede hablar de género en cine, no se puede hablar de cambio climático y no puede haber ninguna película en la que aparezca Lali Espósito, ni en un personaje pequeño. Eso no se puede ver, o sea, de las películas ya hechas, no se puede ver en ningún lugar público, quiero decir, escuelas públicas, universidades, organismos públicos, no se pueden proyectar películas que tengan estas 4 censuras. Agustín. Está tomando a la gente de idiota, directamente, te lo digo así. ¿Por qué? Porque lo que a ella le molesta no es que no se pueda hablar de género, porque sí que se puede hablar de género. Lo que a ella le molesta es que ahora se puede hablar en contra de la ideología de género. Es decir, que tengamos más de una alternativa, porque cuando tenés una sola alternativa no tenés libertad. Tenés que tener por lo menos 2 opciones. Y ahora tenés la opción de decir: che, esta paparruchada de que mi autopercepción determina mi identidad sexual es una estupidez que no se sostiene. No se puede sostener. Eso es lo que le molesta, no la censura. Porque no hay censura para decir que la autopercepción sí determina tu identidad sexual. Por otro lado, no es que le moleste que no se pueda hablar de cambio climático. Lo que le molesta es que haya gente que dice que el cambio climático no tiene raíces antropogénicas, que es muy distinto. O sea, que haya más de una sola voz. Y lo que le molesta no es que no se puedan ver las películas donde aparece Lali Espósito, porque cualquiera puede ir al cine a comprarle el tiquete o verlas en su computadora o en su TV. Lo que le molesta en todo caso es que Lali Espósito ya no reciba las sumas multimillonarias de parte de la casta política para desempeñar sus actividades artísticas. Eso es lo que le molesta y la gente lo sabe. Nadie puede seriamente sostener que en la Argentina hay censura cuando la libertad de expresión está totalmente garantizada. Que te quiten el subsidio en realidad es devolverle libertad a la gente, porque cuanto más subsidio un sector, más le tengo que quitar al otro. Creo que hay un posteo, ¿no? Que cuando comenzó con este debate vos pusiste, a ver si lo tenemos. Sí, es un poco largo. Sí, veamos aunque sea un párrafo, solamente como para, ya que pusimos 2 declaraciones de Cecilia Roth, vos pones: los desvaríos de Cecilia Roth, en un rapto de insólito desquicio, la actriz acusó a Milei de censura, el gobierno está censurando, lo sé, lo veo, lo siento, no se puede hablar sobre dictadura, ni de género, ni de cambio climático, no se puede ver ninguna película en la que aparezca Lali Espósito, es increíble. Bueno, esto es lo que dijo recién Cecilia Roth, y vos después decís: siempre es divertido constatar que la realidad más palpable es exactamente la opuesta a la que la casta, en este caso la casta cultural, cree interpretar. Aquello que no la ven ha venido a poner de manifiesto en lenguaje coloquial los efectos de la abrumadora alineación que sufren los sectores adictos al partido del Estado. ¿Cómo es esto? Bueno, el partido del Estado es un conglomerado de sectores que han sido beneficiados injustamente por los aparatos políticos estatales. La cultura, como decíamos, ha sido un sector que no ha jugado
de manera limpia, no ha jugado con las mismas reglas con las que juega un verdulero, un carnicero, una persona que vende algún bien que como no es considerado un bien de alta cultura, claro, entonces no merecen subsidios. Porque además habría que explicar que el concepto de cultura elitista no funciona. El verdulero probablemente produzca tanta cultura como cualquier, digamos, persona que... Lo que pasa es que acá nos referíamos a un tipo de producción de bien cultural. Exactamente. Como se llama entre comillas, ¿no? Un bien cultural, pero que aparte, a ver, es que también acá hay una cuestión que hay que entender. ¿Por qué el ámbito de la cultura tiende a la izquierda en prácticamente todo Occidente? ¿Por qué? Porque le cuesta mucho vender sus productos en el mercado. Entonces, esas personas salen de sus universidades con grandes ínfulas, un filósofo, por ejemplo, ¿no? Un experto en bellas artes, salen diciendo, ¡qué genio que soy! Pero ocurre que después me subo a mi autito y es un autito muy humilde. Yo tengo un auto muy humilde como escritor. Yo ando en un Clio del año 2010 más o menos, pero no me resiento con eso. ¿Vos estás haciendo una tesis sobre filosofía política? Sí. Yo estudio en España una tesis doctoral. Entonces, ¿qué pasa con estos tipos? Dicen, che, el verdulero, mirá lo bien que le va económicamente. Y yo, que soy un genio de la filosofía, no vivo esas condiciones materiales. ¿Por qué? Porque hay injusticia. El Estado me tiene que pagar a mí lo que la sociedad no me quiere retribuir libremente. Entonces, evidentemente, al final es una decisión que más que ideológica es económica. Voy a apoyar un sistema estatista porque dependo materialmente de que esos políticos inflen el Estado. Estaba pensando en Sabina, que dijo que la izquierda lo decepcionó, como tantos otros que descubren que todo lo que la izquierda prometía durante el siglo pasado y que genera una posmodernidad revulsiva, como si el sistema anterior se hubiera agotado, bueno, se da cuenta, ¿no? Como se dice ahora, la ve, ¿no? En el sentido de vio la luz o entendió. Había, digamos, el romanticismo del mundo justo que promete la izquierda, ¿fracasó? Fracasó la izquierda que luchaba por las clases bajas. La izquierda era un proyecto concebido para levantar a las clases desfavorecidas de la sociedad. Y muy rápidamente uno empezó a constatar que en los lugares donde triunfaba la izquierda la gente se empobrecía cada vez más y esa gente al final, como no podía votar, empezaba a votar con los pies. Ya no votaba con las manos, empezaba a votar con los pies. Los cubanos iban a la Florida. Los venezolanos generaron una diáspora de 8 millones que ya viven fuera de Venezuela y se espera 4, 5, 6 millones más después de lo del 10 de enero. Si vos te fijás además, todas las dictaduras en pie son de izquierdas cuando al mismo tiempo nos convencieron de que la izquierda era la representante más pura de los ideales democráticos. Al mismo tiempo nos convencieron de que la izquierda era la militancia... Como la de Maduro, ¿no? Como la de Maduro, claro, que hace fraude. Que dice que él representa, el último que dijo, que él representa al pueblo, cuando en realidad el pueblo lo votó en contra. O sea, 4 de 5 venezolanos no lo quieren a Maduro y él se sienta representante del pueblo. Es como el mundo al revés. Pero además, hablando de industria cultural, porque no me quiero ir de ahí, porque es muy interesante, Florencia Peña parece que está enojada y dice de lo que hay que reírse y de lo que no. Es por la vuelta de poner a Franchella, cuando ocurrió hace un par de décadas aquel, bueno, humor, digamos, más clásico, y ella dice que no da que el programa vuelva, el humor tiene que ver con las épocas, es humor antiguo. O sea, son catadores de gustos. Más aún, son sacerdotes laicos. Es decir, están ejerciendo una función sacerdotal que la gente ya no aguanta. La idea de la izquierda constituye la vara moral con la cual vamos a juzgar qué se puede decir, qué no se puede decir, de qué uno se puede reír, de qué no se puede reír, qué palabra puedo usar y qué palabra tengo que modificar por una que no significa lo mismo pero que es políticamente correcta. Esta gente se ha pasado de la raya y ha perdido el buen humor. La izquierda antes tenía buen humor. Es decir, había una identificación entre ser militante de izquierdas y la alegría, la risa, la buena onda, estar desacartonado, ¿no? Y eso se perdió. Ahora son personas amargadas, personas que están todo el tiempo juzgando a ver qué palabra se usó, qué otra palabra no se usó. Son sacerdotes laicos que ejercen una religión política
en vías de extinción, que ya ha mostrado que no funciona para la sociedad, y tienen un problema este año, que es que se vienen las elecciones de medio término y que va a tener repercusiones políticas la situación económica que mejora. Los reductos donde el kirchnerismo todavía funciona, estoy pensando en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano particularmente, donde faltan cloacas y te matan por inseguridad, tal vez como en ningún otro lugar de la Argentina. ¿Por qué todavía adhieren a ese sentimiento de izquierda kirchnerista / peronista? Porque el socialismo del siglo XXI y el kirchnerismo es parte de ese megaproyecto continental que tiene base en el castrismo y en el chavismo. Bueno, eso hay que decirlo. Ahora te quiero preguntar por la decisión de Biden. No sé si estás al tanto. Acaba de publicarse en The New York Times. Ahora te lo cuento. Yo acabo de llegar de Córdoba, con lo cual no estoy muy al tanto. Ahora te lo cuento porque Bien. también es un tema. Bien. Sí. Entonces te decía, lo que hace esta gente es un modus operandi muy claro. Es decir, cooptan al ciudadano con las dádivas del Estado y genera un sistema económico que lo va empobreciendo cada vez más, y eso lo hace más adicto al estatismo. Es un círculo vicioso. Cuanto más te empobrezco, más Estado te ofrezco, pero cuanto más Estado te ofrezco, más te empobrezco. Entonces, si eso yo lo combino con un proceso de, digamos, de idiotización, de generar ciudadanos que, bueno, por sus condiciones, que yo no las voy a juzgar moralmente, pero sí políticamente, son personas que al final del día están dispuestas a votar por cualquiera que le dé al cortísimo plazo alguna satisfacción menor, pues entonces tenés al reo político perfecto. Eso es lo que hicieron en todos los países donde gobernaron, y en Argentina la tuvieron más complicada por la fortaleza de su clase media, que nunca llegó a caer en esa rueda tan nefasta. En el escenario mundial quedan, por supuesto, dictaduras, quedan tiranías. La de Venezuela es una muy concreta, apoyada y sostenida por la de Cuba. Sí. Y por China y por Rusia. Y por China y por Rusia. Y por los negocios que hay detrás. Acaban de publicarse en el New York Times una decisión del presidente Biden, a punto de irse del gobierno, que le saca el mote de propiciador del terrorismo al régimen cubano, ¿no, Jan? Y esto demuestra que es un revés para quienes están peleando porque vuelva la democracia en Venezuela. Ahora, ¿hay un escenario entonces internacional? Sí, a ver, en todos lados se está verificando que la contradicción derecha-izquierda está más viva que nunca, que el centrismo está en un proceso de crisis, y en esa clave el Partido Republicano y el Partido Demócrata, que antes en la mayoría de los temas estaban más o menos a favor, eran centro-izquierda, centro-derecha, ahora se han radicalizado cada uno para su lado. Tenemos una derecha muy clara con Trump y tenemos una izquierda muy clara con Biden y luego con Harris. Me interesa eso, porque esto es sobre lo que te quiero preguntar en este año electoral, la narrativa de Milei o la narrativa libertaria.